Bien, vamos a empezar esta tercera fase y un poco como que continuamos con lo que habíamos trabajado en la fase anterior, que se refería a medidas de asociación. En este caso vamos a estudiar medidas de fuerza de asociación, o sea, con qué intensidad esta asociación es o no es debida a un factor determinado. Entonces, la medida de fuerza de asociación, como ustedes saben, se hace mediante el riesgo relativo. Y hay que diferenciar de lo que es el riesgo absoluto. El riesgo absoluto está referido fundamentalmente a la incidencia de una enfermedad, ¿no?, en la población o grupo expuesto. Cuando nosotros medimos el riesgo absoluto, estamos midiendo la probabilidad de experimentar dicha enfermedad o cualquier otro evento, no necesariamente puede ser un evento saludable también. Entonces, pero el riesgo relativo ya es una razón, es decir, relaciona lo que es el riesgo absoluto de enfermar en los que están expuestos y el riesgo absoluto de enfermar en los que, o morir también, en aquellos sin la exposición, o sea, en los no expuestos. Por lo tanto, el riesgo relativo es la incidencia en expuestos partido de la incidencia en los no expuestos. Entonces, ustedes ya conocen perfectamente cómo se calcula la incidencia, y entonces lo que hay que hacer es calcular la incidencia en los expuestos y en los no expuestos. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a calcular la incidencia en los no expuestos si no están expuestos? No deben tener ningún caso de enfermedad. Es que no siempre es un solo hecho el que determina la enfermedad. Por ejemplo, si yo digo la incidencia en expuestos sería incidencia en fumadores, por ejemplo, ¿no? La incidencia de cáncer pulmonar en fumadores, pero existe la incidencia en no expuestos, en los no fumadores, ya sea porque son debidos ese cáncer pulmonar debido a otros factores. Y eso es la incidencia en no expuestos. Entonces, si nosotros determinamos que la incidencia en los fumadores es igual que la incidencia en los no fumadores, ¿cuánto sería el riesgo relativo? A ver quién me contesta. Si la incidencia en los fumadores es igual a la incidencia en los no fumadores, ¿cuánto sería el riesgo relativo? ¿Me están escuchando o de repente están? Sí, doctor. Ya. ¿Cuánto sería el riesgo relativo? Sería 1, doctor. 1, claro. 1. Claro, si divides 5 entre 5, ¿cuánto es? 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un riesgo relativo de 1? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasa si yo encuentro en el hábito de fumar la incidencia en los fumadores y los no fumadores es igual y me sale el riesgo relativo 1? ¿Qué diría yo del hábito de fumar? Miren, esta parte tienen que participar, si no, no se entiende realmente. Tienen que participar y no importa que se equivoquen, pero es la manera de aprender. ¿Qué dicen? ¿Qué pasaría si el riesgo relativo en relación al hábito de fumar es 1? Que no está asociado al cáncer. Que no sería un factor de riesgo para tener cáncer, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuándo va a ser realmente un factor de riesgo para que sea para el cáncer? Entre más alto sea el valor, o sea, el riesgo relativo más se aleje hacia arriba, ¿no?, del 1, o sea, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, entre mayor sea, habrá mayor fuerza de asociación. ¿Y qué pasaría si me sale más bien menor a 1? Por ejemplo, 0.5. ¿Qué dirían? Como un factor de protección. Claro. Entonces sería un factor de protección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 1 es el límite. Acá no es 0, sino el 1, porque la incidencia cuando es 0 quiere decir que no hay probabilidad. Pero acá, en el riesgo relativo, como relaciona ya dos hechos, entonces el 1
es que no hay riesgo. Si es mayor de 1, tendremos que hay riesgo, y si es menor que 1, más bien sería un factor de protección esta exposición, ¿no es cierto? Es lo que pasó, por ejemplo, con lo de lactancia materna. Cuando se hizo los estudios de la lactancia materna en relación al cáncer de mama, se encontró que el riesgo relativo salía menor que 1. Y entonces decían, ¿pero qué pasa? ¿Por qué el hecho de la lactancia sale menor que 1? Precisamente porque la lactancia protege contra el cáncer de mama. Y la mayor prevalencia o la incidencia de cáncer de mama se da en mujeres solteras o en general, ¿no? Por ejemplo, en monjas o en mujeres en realidad que no tengan hijos. Entonces, es que la lactancia materna más bien se comporta como un factor de protección. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es el riesgo relativo. Por eso es la importancia de este término de riesgo relativo, que nos mide la fuerza de acción. Ya no solamente que con el chi cuadrado, como habíamos dicho, está asociado o no asociado, sino que además nos dice con qué fuerza está la asociación. Si está cercano a 1, será débil, y entre más alejado de 1 será mejor, ¿no? Ya sea como factor de protección o como factor de riesgo. ¿Queda claro esto? Entonces, muy importante esto, que ustedes distingan lo que es riesgo absoluto, lo que es riesgo relativo, y que además ya tengan una idea de lo que es un riesgo relativo. Entonces, cuando ustedes les dicen un riesgo relativo de 1.5, de 2, de 3, de 4, si les dicen un riesgo relativo de 80, estamos casi seguros pues de que es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Bien. Acá vamos a hacer los cálculos del riesgo relativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un brote de cólera en 3 caseríos rurales en la selva amazónica. Esto es en el 1991. Y entonces, no me interesa en realidad ni la fecha ni la zona, pero lo que interesa es cómo podemos calcular el riesgo relativo. Entonces, acá tiene. Supuesto factor de riesgo. Entonces, se estudiaron en este brote de cólera el agua no tratada, el pescado crudo, el pescado cocinado, el arroz recalentado, el tamal de arroz y la fruta sin lavar. Estos 6 aspectos fueron estudiados en este grupo de personas, ¿no? En estos 3 caseríos rurales. Y se analizó quiénes habían enfermado y quiénes no habían enfermado, ¿no? Entonces enfermaron 125 y no enfermaron 1636. Entonces vamos a establecer cuál es el factor más importante de estos que están propuestos, ¿no? En qué, digamos, alimentos se produjo la mayor posibilidad de infección por cólera. Y entonces tenemos que calcular el riesgo relativo. Para calcular el riesgo relativo necesitamos, lógicamente, calcular la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Acá miren, acá había expuestos 111 y no expuestos 14. Miren, de los que enfermaron, ¿no? O sea, todos estos se enfermaron. Sin embargo, de esos 125 que enfermaron, 111 habían consumido agua no tratada y 14 no consumieron esa agua no tratada. O sea, se supone que consumieron agua, pero hervida, ¿no? Esos no estaban expuestos, digamos. Lo mismo sucedió con el pescado crudo. En los que enfermaron, 7 consumieron pescado crudo y 118 no consumieron pescado crudo. Igual para los demás. Pero lo interesante es que tenemos el dato de los que no enfermaron. Y entre los que no enfermaron, estaban expuestos, o sea que habían consumido agua no tratada, 1093, y no expuestos, o sea que habían consumido agua hervida, 543. Entonces, para que yo pueda calcular el riesgo relativo, es necesario que pueda establecer, como hemos visto,
primero el riesgo relativo, perdón, el riesgo absoluto. ¿Qué es el riesgo absoluto? Es la incidencia en los expuestos y en los no expuestos. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, agua tratada, agua no tratada. ¿Quiénes estuvieron expuestos? Enfermos y que estuvieron expuestos, 111. Enfermos y que no estuvieron expuestos, 14, ¿no es cierto? Estamos repitiendo lo que está acá, miren el cuadrito. Y no enfermos y que no enfermos y que estaban expuestos, 1093. Y no enfermos y que sí estuvieron expuestos, perdón, no enfermos que estuvieron expuestos, 1093. Y no enfermos que no estuvieron expuestos, 543. Entonces, el total, ahí lo tenemos, que es 1204 expuestos, 557 no expuestos y 125 enfermos, que ya los teníamos acá, y 1636 no enfermos. Listo. Entonces, la clave está en hacer la tabla de 2×2, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con estos. Lo que tenemos que calcular es la tasa de incidencia en los expuestos y en los no expuestos. Entonces, ¿cómo voy a calcular la tasa de incidencia en los expuestos? O sea, ¿cuántos se enfermaron de todos los expuestos? O sea, 111 del total, que es 1204. Y la tasa de incidencia de la enfermedad, por supuesto, entre los no expuestos es 14 de 557. Esas son las dos incidencias. Entonces, voy a dividir 111 entre 1204 y 14 entre 557. Y ahí voy a tener las dos tasas, o sea, lo que es tasas absolutas o incidencias absolutas en expuestos y no expuestos. Y después voy a recién calcular el riesgo relativo. Muy bien. Entonces, la incidencia en expuestos saldría 1111 entre 1204. Eso sale 0.092. Y la incidencia en no expuestos sería 14 sobre 557. Y me sale 0.025. Si yo relaciono estas dos incidencias en expuestos y no expuestos, voy a tener el riesgo relativo. Y el riesgo relativo sería 0.092 partido 0.025, que equivale a 3.67. Entonces, ¿qué dice de este primer factor de agua no tratada? ¿Será un factor de riesgo o no será un factor de riesgo? ¿Qué dice? Sí, sí es un factor. ¿Por qué es un factor? ¿Por qué? Porque se va alejando del 1. Porque es mayor que 1. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. De la misma manera, tendremos que calcular para el pescado crudo, para el pescado cocinado, para el arroz calentado, para el tamal de arroz y la fruta sin lavar. Entonces, la misma operación que hemos hecho para los primeros, hacemos para los segundos. Y entonces la incidencia en expuestos, que ya lo hemos visto en el agua, es 0.092 contra 0.025. Nos da riesgo relativo 367. Luego tenemos el pescado crudo, miren, y entonces va de 0.333 en los expuestos y 0.068 en los no expuestos. Eso me da un valor de 4.82. ¿Será un factor de riesgo? ¿Qué dicen? También, sí. También, muy bien. Pescado cocinado. Igual me da estas incidencias y entonces me sale 0.93. ¿Qué puedo opinar del pescado cocinado? Es un factor protector. Sería un factor de protección, ¿no es cierto? Sería, digo, mucho cuidado. Todavía no hemos llegado a eso. Entonces sería. El arroz calentado.
tiene 0.083 la incidencia en expuestos y 0.065 en los no expuestos. Me sale un riesgo relativo de 1.26. ¿Qué diríamos acá? ¿Es un factor de riesgo? Podría ser un factor de riesgo. Podría ser, muy bien, así es. Podría ser un factor de riesgo. El tamal de arroz, miren, me da 1.18. Ya se acerca mucho al 1, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Podría ser un factor de riesgo. Y fruta sin lavar, 1.76. También podría ser un factor de riesgo. Pero aquí, ¿por qué no decimos de frente ya? 1.26 es un factor de riesgo. A ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué no podemos decir y tenemos que decir podría? No podemos decir ya de frente que es un factor de riesgo. ¿Por qué será? A ver, qué bien. Lo hemos comentado en la fase anterior, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué son muestras, doctor? Muy bien, ¿ven? Por eso han sacado buenas notas en el examen. Porque esto obedece a muestras, no es la población total. ¿Y qué significa que sea un valor obtenido en muestras? ¿Qué significa de ese 1.26? A ver qué me contesta. Es de una muestra, sí, pero ¿por qué? ¿Qué significará 1.26? ¿Será definitivo o no? No, doctor, porque puede No, variar. no, doctor. Muy bien. ¿Por qué puede variar? A ver, si ya me contestan esto, ya estoy contentísimo. ¿Por qué puede variar? Porque se puede obtener valores distintos en diferentes muestras de una misma población. Sí, sí, pero ¿qué se llama eso, pues? ¿Qué error habrá? ¿Por qué no es Error de definitivo? muestreo. Error de muestreo. El error, siempre hay un error de muestreo. Por más mínimo que sea, siempre hay un error de muestreo. Entonces, ese error de muestreo puede hacer variar ese 1.26, ese 1.18, 1.26, incluso el 3.26 podría hacer variar. Entonces, yo no estoy seguro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es utilizar una prueba estadística que me diga, oiga, esto no va a variar tanto y siempre va a ser mayor que 1. Si es siempre mayor que 1, estoy contento. Ya es un factor de riesgo. O si es este 0.97, puede variar, pero no varía hasta alcanzar el 1, perfecto. Pero si alcanza el 1, ya diría que no es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Porque hemos partido del hecho de que 1 es que no es un factor de riesgo, ni de protección. Entonces, si ese 0.93 incluye al 1 en su variabilidad, quiere decir que no es un factor de riesgo, ni de protección. ¿Se dan cuenta? Entonces eso tengo que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Calculando el intervalo de confianza. Entonces, miren, yo quiero encontrar, esta es la nueva de la tablita de siempre que hemos tenido al inicio, y yo quiero calcular el intervalo de confianza. Entonces, vamos a repetir un poco esto, ¿no? La incidencia en expuestos, ¿cuánto era? 111 partido 1204, ¿se acuerdan cuando hicimos la tablita? Incidencia en los no opuestos, 14 sobre 557. Y me sale este valor. Entonces, el riesgo relativo sería 367. Si recuerdan, 367 es para el agua no tratada. 367. Muy bien. Entonces, este es riesgo relativo. Pero este riesgo relativo puede variar. ¿Se acuerdan? Y puede variar de acuerdo a sus intervalos de confianza. Sin embargo, para calcular el intervalo de confianza necesito el chi cuadrado, aparte de otros datos. Entonces tengo que calcular el chi cuadrado para esta tablita que está acá. Me está faltando una. Esto.
momentito, se colgó, no sé qué pasó. Se borró esto. Ya está acá. Entonces, miren, esta es la tablita. Entonces, si ustedes recuerdan, con esta tabla yo puedo calcular el chi cuadrado, ¿se acuerdan? Es una tabla de 2 por 2 y puedo calcular, esta es la tablita que nos salió. Entonces, esta tabla de 2 por 2 es la que me permite calcular el chi cuadrado. Y ya hemos visto que ese chi cuadrado tendríamos que calcularle ¿se acuerdan de la fórmula, no es cierto? El chi cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas, estas frecuencias, menos las frecuencias esperadas que tendríamos que calcularle, y eso elevarlo al cuadrado y partido las frecuencias esperadas. Pero yo puedo calcular el chi cuadrado directamente en mi calculadora, y ustedes también lo podrían hacer si tuvieran una calculadora a la mano común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, como quiera que es una matriz de 2 por 2, lo que tienen que hacer es poner 111, luego 1093, luego 14 y luego 543. Y ya luego le puse en la calculadora, entonces hago los cálculos, simplemente aprieto un botón y me sale el chi cuadrado, que me sale 25.96 por 10 elevado a menos 7. Entonces, este es un valor importante de chi cuadrado. Entonces, cuando nosotros vemos acá le estamos sacando, este es el chi cuadrado, ¿no? Es 0.000 tantos, 25.96. Perdón, el chi cuadrado es 25.96 y el valor de P es 3.47 elevado a menos 0.7. Pero aquí no vamos a trabajar con el valor de P, solamente con el chi cuadrado, que es 25.93. ¿Y ustedes se acuerdan cuánto era el valor crítico para el chi cuadrado? ¿Se acuerdan? 3.84. 3.84. Entonces el 25 estará pues hacia la derecha, muy lejano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso significa que la probabilidad de error al decir que si hay diferencia es bajísima, ¿no? Casi estamos seguros de que hay diferencia estadística entre los dos valores. Pero vamos a utilizar este chi cuadrado, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Mire, el intervalo de confianza al 95% es igual al riesgo relativo, o sea, este 367, elevado, ¿no?, como potencia, a 1 más menos, ya saben, más menos. ¿Por qué más menos? Porque tengo que tener el límite superior y el límite inferior. Entonces, más menos 1.96. ¿Qué es 1.96? ¿Se acuerdan? 2 desviaciones estándar. Claro, o sea, es que comprende al 95% de las muestras, ¿se acuerdan? Cuando tenemos más menos 2 desviaciones, más exacto, 1.96 más menos, ahí está el 95% de los datos. Por eso que estamos trabajando con el 95% de confianza, entonces tenemos que usar necesariamente el 1.96. Si esto cambiamos, cambia también esta constante.
y partido x. ¿Qué es x? X es la raíz cuadrada del chi cuadrado. O sea que tengo que sacarle la raíz cuadrada de este 25.96 para que sea x. Y efectivamente lo hacemos acá. El intervalo de confianza al 95% es el riesgo relativo, que es 367, más menos 1.96 dividido entre la raíz cuadrada de 25.96. Y eso me va a dar 3.67 a 1 más menos 0.385, que resulta de dividir este valor 1.96 entre raíz cuadrada de 25.96. Y entonces, si aquí le sumamos el 1, entonces me va a dar 3.67 elevado a 1.385. Y si le quitamos al 1, 385, me da 0.615. Estas son las potencias a las cuales voy a elevar estos dos valores y me va a dar el límite superior 6.05. Y para el límite inferior elevado a 3.67 a 0.615 me va a dar el límite inferior, que es 2.22. Ya está. Entonces, ya calculé el intervalo de confianza para el riesgo relativo. Quiere decir que este 367 puede variar, ¿no?, hasta en un 95% de confianza hasta el 6.05, o sea, un riesgo relativo de 6.05 y un riesgo relativo de 2.22. ¿Qué decimos entonces ahora? ¿Será un factor de riesgo o no será un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque siempre va a salir más Es que 1. mayor a 1. Porque por más que varíe este 365 en un 95%, va a variar, pero nunca va a estar mayor o menor o igual que 1. El 1 estará por acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, por más que varíe, siempre va a ser un factor de riesgo, por más que varíe en el muestreo. Entonces, ya hemos corregido eso, y este valor de 3.67 sí es un riesgo relativo importante y podemos estar seguros que es un factor de riesgo. ¿Queda claro o necesita alguna repetición? ¿Quedó claro para todos? Por favor. Sí. Muy bien, entonces, fácil, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos que hacer para los otros riesgos relativos. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, el agua no tratada, sí era un factor de riesgo para tener cólera. ¿De acuerdo? Veamos ahora. Entonces, el agua no tratada está acá, ya hemos hecho el cálculo y nos da, perdón, esto ya no es agua no tratada. Así está bien. El riesgo relativo. Creo que está repitiendo esto. 6.05. 367 era, ¿no es cierto? ¿Y por qué es 393? Creo que acá hay un error. No, está igual. Dice OR o radio, creo. Ah, ya. Sí, sí. Esto es que nosotros a veces no podemos calcular la incidencia. ¿Cuándo no se puede calcular la incidencia? Por ejemplo, para calcular incidencia, ¿qué tipo de estudios podemos utilizar? Un estudio longitudinal o de cohortes, que lo vamos a ver después, pero es un estudio longitudinal o un estudio transversal. ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos calcular incidencia? ¿En cuál de los estudios podremos calcular la incidencia? Longitudinal. Longitudinal.
Pero a veces no se puede hacer un estudio longitudinal y simplemente se hace un estudio transversal en un solo momento. Quizás en este del brote de cólera sí podíamos determinar incidencia, pero si ya partimos de datos ya establecidos y lo único que podemos tener, no incidencia, sino prevalencia en un momento dado, y tenemos enfermos, no enfermos, expuestos y no expuestos, entonces no podemos calcular la incidencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la incidencia obedece a un seguimiento. ¿Cuántos casos nuevos hay? Entonces, en esa situación en la cual no tenemos un estudio de incidencia de la enfermedad, sino ya datos que están ya encontrados y que más corresponden a una prevalencia, no podemos calcular el riesgo relativo. ¿Por qué no podemos calcular el riesgo relativo? Porque el riesgo relativo necesita de tener incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa posibilidad de calcular incidencia, podemos utilizar estos datos como que son de un estudio transversal y que ya no puedo calcular el riesgo relativo, sino voy a calcular el OR, que es el odds ratio, ¿no? Y el odds ratio es un estimador del riesgo relativo, es decir, es un aproximado del riesgo relativo cuando no tengo incidencias. Y da más o menos los valores, más o menos, no es exacto, pero da. En todo caso yo preferiría trabajar con riesgo relativo, ese es un dato más duro, pero que si no lo tengo que valerme de algo. Y para eso puedo tener un aproximado, que es el cálculo del OR, que se llama el odds ratio, ¿no? Odds ratio. Y entonces, ¿cómo calculo el odds ratio? Entonces, miren, con los mismos datos, ¿no? Enfermos, no enfermos, expuestos, no expuestos, ya está, es lo mismo. Pero aquí a cada uno de estos casilleros le ponemos A, B, C y D. ¿Y cómo calculamos el riesgo relativo? Es la razón de los productos cruzados. ¿Qué quiere decir los productos cruzados? En el numerador va A por D y en el denominador B por C. O sea, la razón porque uno va arriba y el otro abajo, y de cruzados porque el A con D y el B con C. Y entonces hacemos este cálculo del OR, ¿no? 111 entonces por 543 partido 1093 por 14. Y eso me da 60.273 entre 15.302 igual 393. Entonces, mire, para el agua no tratada, el OR a un intervalo de confianza, perdón, el OR es 3.93. Pero este OR 3.93 definitivo, hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque proviene de una muestra, nada más. Y tiene una variabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el OR? También tenemos que calcularle este intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza al 95% del OR es lo mismo que para el riesgo relativo. O sea, el OR, en este caso ya no el riesgo relativo, sino el OR elevado a 1 más menos 1.96 partido X. ¿Se dan cuenta? Entonces, hago las operaciones y el límite superior me da 6.65 y el límite inferior 2.32. Si ustedes recuerdan, acá teníamos 6.05 y 2.22, pero en este caso es un poquito diferente, 6.65 y el límite inferior 2.32. ¿Qué decimos entonces? Estamos calculando el riesgo relativo en el caso de que sean incidencias y el OR en caso de que sean prevalencias. Pero finalmente, en los dos encontramos que por más que varíe este riesgo relativo o el OR, siempre será más que 1. Por lo tanto, será un factor de riesgo. Entonces, tienen las dos posibilidades para elegir. Si tienen riesgo relativo, utilizan el riesgo, perdón, si tienen incidencias, utilizan el riesgo relativo. Y si no tienen incidencias, si no prevalencias, usan el OR. Pero al final, miren, los dos datos más o menos coinciden. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, es lo mismo. O sea, los cálculos son muy parecidos, no es lo mismo tampoco, pero con el OR.
y el otro es con riesgo relativo. Bien, entonces, así podemos hacer para todos los que tenemos. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a trabajar a ver, ¿cuál teníamos que era importante? Acá. No, ¿dónde está? Acá. Siempre se me borra esto. A ver. Bueno, de todas maneras, vamos a trabajar con esto. A ver, un ratito, por favor. Esto no es mucha teoría, es mayormente práctica. Si no se hace la práctica, estamos arruinados. Entonces, vamos a ver. Y entonces ustedes me van a ayudar, ¿eh? Para hacer de los otros alimentos. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí con con el pescado crudo, ¿ya? Entonces le hacemos su tabla de 2 por 2, ¿no es cierto? Perdón, 2 por 2, muy bien. Y entonces tenemos así y acá así. Para el pescado crudo, estos son expuestos, sí y no. Y estos serían enfermos y estos no enfermos. Listo. Entonces, expuestos y que están enfermos. Entonces, eso para el pescado crudo sería 7, ¿no es cierto? Me corrigen, ¿no? 7 expuestos y enfermos. Y expuestos y no enfermos tendríamos 118. Y en los expuestos, perdón, los no expuestos, perdón. Estos son 7 enfermos expuestos y 118 enfermos, pero no expuestos. 118 acá, mucho cuidado, ¿ven? Y en los no enfermos tenemos que estén expuestos 14, entonces sería acá 14, vamos a poner acá 14, y en los que no están expuestos y no están enfermos, 1622. Por lo tanto, acá tenemos 21, que son los que están expuestos, ¿no? Y acá sumaríamos 10, 3, 4, 7, 1740 serían los que no están expuestos y listo. Esto, bueno, no es necesario hacer la suma porque al final lo que vamos a ver es la incidencia. Solamente vamos a calcular lo del riesgo relativo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto será el riesgo relativo? El riesgo relativo será la incidencia en los expuestos partido la incidencia en los no expuestos. La incidencia en expuestos es 7 de 21 y en los no expuestos sería 118 entre 1740.
Entonces, si hacemos la operación, vamos a tener 7 entre 21. Tendríamos 0,33. Entonces, la incidencia en los no expuestos sería 0.00333. Y la incidencia en los no expuestos sería 118 entre 1740. Y tenemos 0.067. 68 vamos a poner. 68 para redondear. 68. Si yo divido estas dos cantidades, sería 0.333 dividido entre 0.068 me da 489. Que esto ya lo habíamos calculado también, creo. 489. Estamos acá. 489. Esto lo habíamos visto, me parece, es que lamentablemente se ha borrado. Acá está. 489, 482 está acá. Bueno, más exacto. Entonces, miren, el 482 ya es para trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver que, ¿cómo creen que saldrá con 482? ¿Será un factor de riesgo o no será un factor de riesgo? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí. Claro, es mayor, ¿no es cierto? Pero es muy importante que a veces uno piensa que porque es mayor, pero puede haber mayor variabilidad. Entonces, diríamos que podemos calcularlo, ¿ya? Entonces vamos a anotar, entonces, un ratito, para no confundirnos, tenemos que tener estos valores. Entonces, el pescado crudo es 482. 482. Y más bien, el pescado cocinado es 0,93. Bien, entonces, calculemos los del pescado crudo. Ya está, ya que ya está hecho. Entonces, entonces yo le voy a calcular el chi cuadrado, porque eso es importante, ¿no es cierto? Entonces agarro mi maquinita y calculo el chi cuadrado para esos valores. Y entonces voy a tener que es 7, es 14, luego 118 y 1622. Listo. Entonces ahora sí calculo el chi cuadrado. Y el chi cuadrado va a ser 22. Entonces, chi cuadrado 22. 22.2. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular el riesgo, el intervalo de confianza? Entonces, voy a calcular aquí, ¿no? El intervalo de confianza al 95% es igual a el riesgo relativo, que es 4.89, más menos, no, perdón, elevado a 1 más menos 1.96 partido x, ¿no es cierto? Entonces tengo que sacarle la raíz cuadrada a ese x. ¿Y cuánto es 22.2 en raíz cuadrada?
22 22.2 raíz cuadrada un ratito que mi máquina está con un problema. Bien, la raíz cuadrada es 4.69. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer aquí la operación. Entonces, el intervalo de confianza será igual a 4.89 elevado a 1 más menos 1.96 partido 4.96. Eso es lo que se llama 4.96. Exactamente es 4.71. Vamos a ver acá. 4.71. 4.71. Y entonces hago esta operación. Y entonces me va a dar 4.89 elevado a 1 más menos, sería 1.96 dividido entre 4.71 igual 0.41. Entonces acá va a tener más menos 0.42 para redondear, 0.42. Entonces quiere decir que a este le voy a sumar, al 4.89 le voy a sumar 1.42 y voy a tener el límite superior. Entonces el límite superior será 4.89
4.89 más 1.42 4.89 más 1.42 y entonces 6.31. Entonces el límite superior será 6.31 y el límite inferior será no, perdón, es 4. Perdón. El límite superior sería 4.89 elevado a 1.42. Sería un poquito más. Entonces sería 4.89 elevado a 1.42. Eso me sale 9.52. Entonces acá es el límite superior sería 9.52. Y el límite inferior sería al elevar el 4.89 a 1 menos 0.42. Sería 0.58. Entonces tengo que elevar el 4.89 elevado a 0.58. Y eso me da 2.51. Entonces el límite inferior es 2.51. Bien, entonces miren, este es el límite superior 9.52 y el límite inferior 2.51. Entonces también demostramos que es efectivamente un riesgo relativo importante, ¿no? Ahora veamos lo mismo, pero con el otro grupo que es de el pescado cocinado. Y habíamos visto que el pescado cocinado, vamos a pasar una acá, el pescado cocinado tenía 0.93. Ya vamos a partir del 0.93 nada más para ya no estar haciendo toda la operación, que ya hemos visto cómo se calcula el riesgo relativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el 0.93. Y entonces habíamos dicho que este es el riesgo relativo y que diríamos es un factor de protección. Entonces, si es un factor de protección, vamos a ver si es cierto. Entonces le vamos a calcular su, igual acá tenemos su tabla de 2 por 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos de pescado cocinado que estén enfermos? Estos son enfermos, estos son no enfermos. Siempre recuerden esta tablita. Y este es el orden, ¿eh? Expuestos, sí, y no expuestos. Entonces, ¿cuántos están expuestos y tienen la enfermedad? A ver, eso, por favor, eso quiero que practiquen un poco, ¿ya? Expuestos y que tienen la enfermedad. ¿Cuántos serían? 17. Muy bien, 17. ¿Y cuántos serían enfermos y que no tienen, perdón, enfermos y que no estaban expuestos?
108. 108, muy bien. Ahora, en los no enfermos, ¿cuántos estuvieron expuestos? 205. 205. Y que estuvieron expuestos, y estos que no estuvieron expuestos, 1431. ¿No es cierto? Entonces, si sumamos acá, tenemos 7, 5, 12, va 1, 2, 222. Y en los que, bueno, esto ya, bueno, podemos sumarlo, pero lo que nos interesa es estos datos para calcular el chi cuadrado, ¿ya? Porque estos son los 4 datos que son suficientes. Entonces vamos a calcular el chi cuadrado. Y el chi cuadrado lo calculamos fácilmente en la calculadora. 17, para no estar perdiendo el tiempo. 17, 205. Luego tenemos 108 y 1431. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el chi cuadrado. Y me sale el chi cuadrado 0.12. Entonces el chi cuadrado es 0.12. Ese es el chi cuadrado de estos valores. Entonces, con ese chi cuadrado, yo voy a sacarle la raíz cuadrada para tener x. Entonces, x será igual a la raíz cuadrada de 0.12. Entonces, 0.12 raíz cuadrada. De 0.12. Me sale 0.35. Entonces, acá vamos a hacer 0.35. Este es el X que yo necesito para mis cálculos. Entonces, el intervalo de confianza al 95% será igual a el riesgo relativo. ¿Cuánto era el riesgo relativo ahí? ¿Se acuerdan? El pescado era 0.93. Entonces, 0.93. Esto elevado a 1 más menos, 1 más menos 1.96 partido x. Entonces ya tengo acá, esto sería igual a 0.93 elevado a 1 más menos 1.96 entre 0.35. 1.96 dividido entre 0.35. Es 5.6. 5.6. Entonces 1 más menos 5.6. 5.6. Y eso es lo que voy a elevar. Entonces, quiere decir que el 0.93 lo voy a elevar, 0.93 lo voy a elevar a 6.6, ¿no? 1 más. ¿Sí? Y también lo voy a elevar el 0.93 a 1 menos 5.6. Entonces tenemos 1 menos 5.6. Ese es menos 4.6. Entonces acá es menos 4.6. Es negativo. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Entonces, si yo elevo
al 0.93.93 lo voy a elevar hasta 6.6. 6.6. Eso me da 0.61. Entonces yo voy a, mi límite inferior o superior va a ser, límite superior va a ser el 0.61. 0.61. Y el límite inferior sería 0.93. 0.93 elevado a menos 4.6. Y eso es 1.39. Entonces estamos al revés. Entonces aquí tenemos el límite inferior. Inferior sería 0.61 y el límite superior sería 1.39. Bien, esto es lo más importante entonces para la interpretación. ¿Qué opinión tienen en este caso? Que el límite inferior esté 0.61 y el límite superior 1.39. ¿Qué opinión tienen? En el caso anterior, entonces, habíamos sacado que por más que variara el intervalo de confianza, ¿no es cierto? En el caso anterior esto era así, este es el límite superior y este es el límite inferior, y el 1 estaba acá, porque era 2 puntos y tantos y 6 puntos y tantos. Pero en esta situación tenemos que el límite superior es 1.39, y el límite inferior 0.61. ¿Dónde estará el 1? Este 1, ¿dónde estará? Estará aquí, ¿no es cierto? En el intervalo de confianza. ¿Qué significa eso? Que en algún momento, dado por el muestreo, puede salirnos 1. Y si nos sale 1, ¿qué decimos? ¿Será un factor de protección en este caso porque era 0.97 o no? ¿Qué opina? ¿Ah? No sería. No sería. No sería un factor de protección ni de riesgo. ¿Por qué? Porque el 1 está dentro del intervalo de confianza. Cuando el 1 está dentro del intervalo de confianza, no es ni un factor de, ni siquiera es de protección, ni es un factor de riesgo. Entonces, mire, es importante que no se guíen simplemente por el valor que tienen. O sea que por eso decíamos que en estos intervalos, este 0.93 que están viendo, en realidad no es ni factor de protección ni factor de riesgo. Y podríamos calcular el 1.26 también, ¿no es cierto? Si calculamos el 1.26, vamos a ver si es que eso no es un factor de riesgo. Entonces, miren, hay que siempre calcular este tema. No es así nomás de que ya está. Entonces, acá podríamos calcular. Entonces, el riesgo relativo, estamos aquí. El riesgo relativo es igual a 1.26. ¿Listo? Entonces su intervalo de confianza va a ser 1.26 elevado a 1 más menos 1.96 partido raíz cuadrada de chi cuadrado, que viene a ser x, ¿no? Entonces tenemos que calcular el riesgo relativo, perdón, el chi cuadrado. Entonces acá lo podemos calcular. Este es del arroz calentado. Y entonces el arroz calentado, vamos a armar su tablita y vamos a tener que es, creo que en este otro se puede hacer, ¿sí? Vamos a armarle su tablita
en una parte que esté libre acá para no borrar. Entonces acá arriba de repente. Ya está. Entonces acá tenemos su tablita para el arroz calentado. Listo. Listo. Entonces acá que vamos a poner, recuerden, estos son enfermos, estos son no enfermos, estos son expuestos, sí y no. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto es aquí? En el arroz calentado y expuesto sería 47. En los enfermos pero no expuestos sería 78. 78. Y en los no enfermos tenemos que expuestos serían 522 y 1114. Listo. Con eso calculamos el chi cuadrado, que es lo que más nos importa y lo que es más fácil hacerlo en una calculadora. Entonces yo tomo estos datos que son el 47, el otro dato es 522, el otro es 78 y el otro es 1114. Listo. Y ya tengo ahí mi matriz, me voy a estadística y calculo el chi cuadrado. El chi cuadrado es 1.72. Entonces aquí ya tenemos 1.72 de chi cuadrado. Pero tenemos que sacarle la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Recuerden, porque ese es el chi cuadrado, pero x sería entonces 1.72 raíz cuadrada. Y eso me da 1.31. Entonces la raíz cuadrada es 1.31. Bien. Entonces ya tenemos los valores. Vamos a pasarnos a otra página donde estábamos acá. Y entonces el intervalo de confianza va a ser igual, ¿no? Esto es igual a 1.26 elevado a 1 más menos 1.96 partido y a la raíz cuadrada del chi cuadrado, que es 1.31. 1.31. Entonces voy a tener mi intervalo de confianza al 95%, que esto me va a dar dos valores, ¿no es cierto? Uno que es 1.26 elevado a tengo que dividir esto, 1.96 entre 1.31. 1.36 dividido 1.31. Y eso me sale 1.04. Entonces, todo esto me sale 1.34. Entonces, esto lo voy a elevar, si le sumo 1, sería 2.34. Y para el otro límite sería 1.26 elevado a 1 menos 1 menos
0.34. 0.34. Y entonces acá es 0.34, pero es negativo, mucho cuidado, negativo. Listo, entonces lo que tengo que hacer es elevar esos valores. Entonces tendré 1.26 elevado a 2.34. Eso me va a dar 1.71. Entonces acá es 1.71. Y el otro valor, que es 1.26 elevado a menos 0.34. Y eso me sale 0.92. Entonces acá esto es igual a 0.92. Entonces este es el límite superior y este es el límite inferior. ¿Qué opinan? Es un factor de riesgo, lo que pusimos acá. Es un factor de riesgo el arroz calentado, que es 1.26. ¿Qué dice? ¿Será o no será? No es ni factor de riesgo ni de protección. Muy bien. Entonces, ¿ven? Entonces así podemos tener que, miren, 3.67, ¿no es cierto? Sí, era un factor de riesgo. Acá está. Esto sí era un factor de riesgo. Este también es un factor de riesgo. Este no. Entonces, perdón. ¿No? Este no es ni factor de riesgo ni factor de protección. Este tampoco, no. Este tampoco va a ser. No. Y este habría que ver, ¿no? Habría que hacer los cálculos, porque es un poquito mayor. En todo caso, miren, esto es cómo se interpreta lo que es el riesgo relativo. Entonces, esto que dijimos tentativamente, ¿no? Dijimos tentativamente que un riesgo relativo mayor que 1 es un factor de riesgo. Eso es relativo, ¿no es cierto? Porque si partimos de una muestra, tenemos que establecer sus intervalos de confianza. Si no establecemos sus intervalos de confianza, mal podríamos decir que es o no es un factor de riesgo. Entonces, finalmente, lo que quiero que quede claro es que cuando nosotros estamos hablando de que sea un factor de riesgo, sus dos límites, el límite superior y el límite inferior, tienen que ser mayores que 1. Cuando yo estoy diciendo que es un factor de protección, quiere decir que su límite superior y el límite inferior de los intervalos de confianza tienen que estar los dos debajo de 1, menores a 1. Entonces sí podré decir que por más que haya variación, va a ser un factor de protección, en este caso, y en el anterior, por más que haya variación del muestreo, siempre va a ser un factor de riesgo. Pero, si es que el 1 queda entre los dos límites, como en este caso, el límite superior que es 1.71 y el límite inferior que es, no, aquí en 0.92, el 1 estaría acá. Entonces, muy bien puede variar en el muestreo y de repente me sale 1. ¿Y qué significa que 1? Que no es un factor de protección. Entonces, cuando el 1 está entre los dos límites, eso significa que no es un factor ni de riesgo ni de protección. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, miren, eso es lo que trae como consecuencia. Entonces, todos estos datos, miren,
quizás haciendo un resumen, como hemos demorado en hacer las operaciones, miren, el agua no tratada, que tiene una cantidad de valores, tenemos que saberlos trabajar. La idea de esto es a saber armar el cuadro de 2×2. Lo demás es simplemente operaciones que son fáciles de hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos los datos, tenemos que necesariamente armar una tabla de 2×2 para cualquiera de estos datos. Por ejemplo, para el tamal de arroz, ¿cuánto? Entonces siempre recuerden, para armar en la tabla de 2×2, aquí van los enfermos, aquí los que no están enfermos, no enfermos, o sanos podríamos. Es que no podemos hablar de sanos porque pueden tener otra enfermedad. Entonces, no enfermos de la enfermedad que estamos estudiando. Y la exposición siempre va aquí, sí arriba y no abajo. ¿Por qué? Porque tienen que estar en correlación la enfermedad con la exposición acá. Este es enfermedad y exposición. Este es exposición pero no enfermedad. Este es enfermedad y no exposición. Y esto sí. Siempre en ese orden. Entonces nunca se equivoquen porque si no les van a salir los resultados diferentes. Entonces, por ejemplo, para el tamal de arroz, a ver si ya lo entendieron, a ver si me dictan, cualquiera otra persona, no los mismos, porque si no, no tiene mucha gracia. A ver, otra persona que no ha intervenido, otro alumno que no ha intervenido, ¿qué valor vamos a poner aquí en el caso del arroz caliente? El tamal de arroz, perdón. El tamal de arroz. ¿Qué pondríamos aquí? 24. 24, muy bien. En este otro casillero, 272. 272. Aquí son enfermos que no están expuestos. ¿Cuánto vendría acá? 101. 101. Y aquí, ¿cuántos vendría? 1364. Listo. Si yo quiero calcular incidencia, entonces recuerden, la incidencia la calculo del total. Entonces, por decir, este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, esto será A más B, esto será C más D, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo calculo la incidencia? La incidencia, que es un valor absoluto, incidencia en los expuestos, será igual a partido A más B, ¿sí? Y la incidencia en los no expuestos será igual a C partido C más D, ¿sí? Eso es en el caso de que podamos calcular la incidencia. Pero si no, entonces, ¿qué será el riesgo relativo? El riesgo relativo será esto partido la incidencia en los no expuestos. Pero si en caso yo quisiera, mejor dicho, no tengo el dato de incidencia, sino de prevalencia, entonces puedo usar el OR. Entonces, esto sería el riesgo relativo, ¿no es cierto? Y el OR ya sería productos cruzados. Entonces sería A por D, ¿no es cierto? Esto lo divido entre B o B por C. Listo, entonces A por D y B por C. Y esto es el OR. Entonces, en cualquier caso, este OR tiene un intervalo y acá el riesgo relativo también tiene un intervalo. Si el 1 está dentro del intervalo, quiere decir que no es un factor de riesgo ni factor de protección. Pero si está por encima de estos valores, este sí será un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y acá, si sería por acá abajo, sería un factor de protección. Igual para este lado. Estos serían sus intervalos. Entonces, si el intervalo comprende al 1, no es un factor de riesgo. No. Pero si el intervalo está por arriba, este sería el intervalo. Este sí es un factor de riesgo. Y el de abajo sería un factor de protección, si es que está
por debajo del 1. ¿Queda claro? Bien. Entonces vamos a pasar acá. Y esto. Solamente para los valores críticos que estuvimos trabajando en la clase en la semana anterior. Entonces tenemos la prueba Z y la prueba chi cuadrado. ¿Y por qué trabajamos acá? Miren, con 1.96, ¿no? Entonces acá tenemos 1.96. Este valor lo trabajamos para la prueba Z porque es el límite, ¿se acuerdan? Entonces, si en la prueba Z es una curva normal, y entonces el 95% de los datos, entonces van a ser acá. Acá está el 95% de los datos. Por eso que trabajamos con un nivel de confianza del 95%. Quiere decir que este valor es 1.96 negativo y este es 1.96 positivo. Y este es 0, ¿no? Muy bien. Entonces por eso utilizamos este valor. Y decimos que el nivel de significancia es 0.05. ¿Por qué? Porque acá tenemos 0.025 y acá tenemos 0.025. Entonces, si sumamos estos dos, nos da el 0.5 de acá. A eso le conocemos como nivel de significancia o el valor P también. El valor P, que es la probabilidad de error de decir que hay diferencia cuando en realidad no lo hay. Y en el caso del chi cuadrado es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el chi cuadrado no tiene valores negativos como en la prueba Z. Los valores de chi cuadrado son así, siempre positivos. Y este es el valor crítico. ¿Cuánto es este? 3.84 para el 95%. Pero eso puede cambiar. En este caso, si no trabajamos para el 95 en el valor de Z y trabajamos, por ejemplo, con un valor de el nivel de confianza del 90%, que es este, ¿no? Acá tenemos 90%, entonces ese valor va a disminuir. Entonces ya no será 1.96, sino será aquí abajo 1.64 acá menos 1.64. Pero eso ya comprende solo al 90%. ¿Se dan cuenta? Y si queremos al 99%, este valor ya no va a ser 1.96, sino más a este extremo, y será 2.58. Y acá menos 2.58. 58. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son los niveles de confianza y los valores de significancia también, que es el valor de P, 0.1 para el 99% y 0.10 para el 90%. Y en el caso del chi cuadrado es 3.84 para el 95% de confianza. Miren, es 95%. Pero si yo quiero el 99.9% de confianza, entonces ya el valor crítico no va a ser 3.84, sino va a ser 6.63, que debe estar por acá más o menos, 6.63. Con lo cual, si yo tengo más valores de chi cuadrado, más de 6, ya estoy casi con la certeza del 99.9% de que lo que estoy diciendo, que la diferencia va a ser realmente significativa en toda la población. Bien, entonces con eso terminamos, jóvenes. No sé si hay una pregunta en relación a esto último. Bien, entonces con esto terminamos, ¿ya? Bueno, vamos a ver.